Hola. Bienvenido y bienvenida a Narración Nocturna. Apaga la luz y disfruta del siguiente relato. El molcajete de la anciana, autora Aurora G. Aquella casa abandonada se estaba cayendo en pedazos, era la propiedad de la tía de mi madre quien tenía años de haber fallecido. En el último temblor del 2017 terminó quedando en ruinas por lo que aquella vieja casa construida de teja y adobe comenzó a desmoronarse con el paso de los meses. El interior quedó al descubierto completamente, a lo lejos se podía apreciar un recipiente lleno de viejos recuerdos, donde estaba grabada una fecha precisamente al pisar la puerta del pequeño cuarto en ruinas mayo de 1969. La curiosidad siempre me había invadido, como amante de lo paranormal no esperé mucho para ir a echar un vistazo en el interior, ropa vieja, polvo, unas cobijas y unos trastes permanecían aún en la vitrina que apenas si se sostenía de una pata. Esa tarde mi madre había ido de visita y al ver que yo misma me adentré a observar el interior decidió seguirme para acompañarme. Al ver las pocas pertenencias ella decide recoger unos cuantos trastes que no estaban rotos, entre ellos un molcajete de color negro de esos que se usan para hacer salsas, así como una tetera y unos vasos de cristal, pero lo que más llamó mi atención fue el molcajete con una fecha exacta del día en que pisamos la casa para explorar 28 de marzo de 2021. Aunque no se apreciaba bien, podía jurar que era la fecha de ese día que visitamos la propiedad, pero como ya nos esperaban para la comida no le dimos importancia. Mi madre entonces guardó las cosas para traerlas a casa y poder lavarlas para su uso, aunque ya no estaba de acuerdo, algo me daba mala espina. Sin embargo, mi madre quería conservar algún recuerdo de aquella tía que era hermana de su mamá. Cuando regresamos a casa por la noche, yo no podía dormir y me entró mucha fiebre, tenía bastantes pesadillas y entre ellas veía a mi madre usando el molcajete dentro de la vieja casa, que solo tenía un cuarto con teja roja. Ella molía algo con desesperación y cuando le hablé por su nombre se detuvo haciendo unos ruidos extraños. De pronto desperté de mi sueño y miré por la ventana de mi cuarto una sombra que pasaba por el patio. Me asusté mucho y por lo tanto aguanté las ganas para no salir al baño hasta que amaneció. A la mañana miré que mi mamá no se había levantado aún, fui a su cuarto y estaba recostada un poco pálida, su respiración estaba un poco agitada, pero aún así con dificultad se levantó para tomar su desayuno. En el comedor nos servimos un poco de café, mientras que mi madre calentaba un poco de leche en la tetera. De repente nos levantó la voz con mucha euforia que asustó a mi hermanito el más pequeño. ¿Quién lo tomó? ¿Dónde está? Lo dejé aquí anoche. ¿De qué hablas? Le contesté un poco desconcertada. De mi molcajete. ¿Quién lo ha tomado? Respondan. Nosotros no lo hemos visto, desde aquella vez que lo trajiste a la casa, ni siquiera supimos en dónde lo habías guardado. Pues estaba aquí junto a la estufa. Y ahora no está. Quiero mi molcajete ahora, gritando. En esos momentos entró mi hermanita de 10 años sosteniendo aquel extraño objeto que tanto estaba buscando mi madre enfadada, no sé en dónde lo encontró, pero ella también se miraba asustada. Les dije que no tomaran nunca mis cosas, exclamó mi madre furiosa. ¿Por qué lo tomaste?, preguntó a mi hermanita sosteniendo fuerte su brazo. Lo encontré cerca del lavadero. Lo juro. Ella lloraba. Nunca jamás había visto a mi mamá en ese estado, totalmente fuera de control hacia nosotros por culpa de aquel molcajete que había traído de esa vieja casa. Desde ese entonces la pesadilla comenzó en mi hogar. Todas las mañanas desaparecía misteriosamente aquel objeto y mi madre terminaba golpeándonos a nosotros porque pensaba que éramos las responsables de esconderlo en toda la casa, ya que a diario aparecía en diferentes lugares. Entre aquellos extraños sucesos se sumaron algunos ruidos extraños que escuchábamos durante el día, como golpes en la pared como si clavaran clavos o usaran un taladro.
sin embargo éramos la única casa en ese terreno, no teníamos vecinos que provocaran esos ruidos. Después, ya con el paso de las semanas, por las noches escuchaba un gato maullar de dolor y una voz de mujer que me susurraba al oído mi nombre, junto con un aire helado que me recorría los huesos estando dormida. Ya no podíamos dormir de noche, mis hermanos iban a mi cuarto y juntos nos recostábamos en la misma cama para no tener miedo. Mi madre cada día estaba más insoportable y por todo nos golpeaba. Mi padre, que estaba en USA, solo se limitaba a enviarnos el dinero que usábamos para poder vivir. Ella dejó de hacer lo que le gustaba, de atender y asear la casa. Casi siempre estaba dormida con dolores de cabeza y el médico decía que no tenía ni un padecimiento. Nosotros, con tal de que no se enojara, limpiábamos la casa y yo me encargaba de acompañar a mis hermanos a la escuela y de hacer la comida. Pues a mis 14 años ya no me gustó ir a la escuela y terminé ayudándole a mi madre con las labores del hogar. Todas esas experiencias no eran nada en comparación con lo que jamás imaginé que me pasaría, y hoy, al recordar esos momentos, aún siento que se me congelan las extremidades completamente sin que pueda yo moverme. Era una madrugada de un miércoles. Me sentía mal del estómago por haber bebido un licuado con plátano antes de dormir y a mí la leche me hace daño. Desperté con un dolor abdominal con ganas de defecar de manera urgente. Fui al baño pero no había papel higiénico, así que de inmediato me dirigí hacia la dirección de la cocina a buscar una servilleta de papel. Cuando de repente escuché un ruido como si estuvieran azotando algo. Una pequeña luz salía de la cocina como si parpadeara. En esos momentos me acerqué a mirar lo que era con mucho cuidado. Pero al acercarme lentamente los ruidos se escuchaban cada vez más fuertes. La puerta estaba entreabierta y al echar un vistazo miré a mi madre de espaldas, que estaba cortando algo con un cuchillo muy grande. Me asusté y di un respiro haciendo un poco de ruido, y en esos momentos ella se detuvo para girar en su propio eje mirándome fijamente. Tenía sangre en su ropa y en su mano derecha sostenía el pescuezo de una gallina degollada. En su expresión pálida había una sonrisa que nunca jamás hubiera imaginado, porque en ella había maldad. Cuando me miró no dijo nada y se dio la vuelta para seguir en lo que estaba. Yo no podía moverme, algo me lo estaba impidiendo, y seguí viendo lo que ella estaba haciendo. La sangre de aquella gallina botaba por toda la mesa y al lado de ella estaba aquel molcajete de color negro. En esos momentos puso los trozos de carne del animal dentro de aquel objeto y comenzó a molerlos, frotándolos en el interior del molcajete con una enorme piedra de manera lujuriosa. Yo seguía paralizada. Intentaba moverme para correr a mi cuarto a abrazar a mis hermanos, pero en esos momentos ella estaba frente a mí con una cuchara en su mano llena de carne ensangrentada molida de aquella gallina degollada. «Abre la boca». Me sostenía el cuello tratando de que yo comiera aquello que se miraba asqueroso. «Que abras la boca, te digo». «Ahora». No pude evitar que mi madre me diera de tragar la carne de aquel animal, que me hizo vomitar al momento mientras que ella chupaba la cuchara y en su boca salía una enorme lengua. «Está delicioso, ¿no crees? ¿Quieres más?», me decía con unas carcajadas macabras que me entumían las extremidades sin poder levantarme del piso cuando vomité todo lo que me hizo tragarme. Era el momento exacto que sabía que aquello que estaba mirando no podía ser mi madre. En realidad no era ella. Corrí a mi habitación mientras que ella seguía comiéndose aquel animal hecho pedacitos del molcajete, y con un asco observaba cómo ella saboreaba la sangre que aún le escurría en la altura de los labios. Abracé entonces a mis hermanitos y esperamos que llegara la mañana. Apreté fuertemente los oídos para evitar escuchar los ruidos que provenían de la cocina. No sabía en realidad qué hacer, estaba muy asustada. A la mañana siguiente no quería ir a buscarla a su habitación, sin embargo estaba muy preocupada porque no la miré bajar por su desayuno. Cuando me decidí a ir a ver cómo estaba, entré a la habitación y un extraño olor fétido me hizo un revuelco en el estómago. Mamá estaba dormida completamente y al acercarme a mirarla, tenía una palidez demasiado extraña. De repente comenzó a moverse y al momento que quería retirarme de la habitación, escuché su risa y dijo: «¿Te gustó la cena?».
De repente la ventana se abrió de golpe y una ráfaga de viento inundó el espacio haciendo la atmósfera totalmente helada. El closet de mamá automáticamente abrió sus puertas y algunos libros cayeron al suelo de los que estaban acomodados cerca de su tocador. Era como si un pequeño temblor hubiese sacudido el espacio. Supe exactamente que a mi madre le pasaba algo y ese frío me avisaba que no era nada bueno, más bien era algo sobrenatural que no quería terminar de creer por hacérmela fuerte, ya que en realidad me sentía muy sola y desprotegida. La dejé en su habitación cerrándola con llave, me dirigí a la cocina a atender a mis hermanos. En ese momento miré el molcajete y con una rabia y coraje lo tomé en mis manos tratando de lanzarlo y destruirlo. Pero en esos momentos una visión llegó a mi mente, me encontraba en la vieja casa caminando hacia la ventana que estaba abierta. En esos momentos miré a una anciana de cabello canoso que molía una salsa en ese mismo molcajete con mucha ansiedad. De repente una voz masculina se escuchó que decía: «Apresúrate, inútil. ¿Que no ves que tengo hambre?». La anciana al escuchar esas palabras más se apresuraba a tallar la piedra para terminar la salsa, pero al final le agregó una extraña sustancia. Cuando terminó le sirvió un plato de frijoles a un hombre que al parecer era el esposo. Tenía una expresión machista de enojo, vestido con ropa vieja media sucia, huaraches y un viejo sombrero cubría sus canas del pelo. Cuando le sirvió la comida a aquel hombre, este la probó 3 veces con una cuchara de madera, pero en ese instante lanzó el plato al suelo maldiciendo a la pobre anciana de 1000 maneras. «Maldita, no sirves para nada. Ni para darme de tragar sirves. Esto tiene mucha sal», señalando el plato de comida del suelo, «pero ahora te voy a enseñar a cumplir con tus obligaciones». Y en esos momentos tomó a la anciana de los cabellos dándole un fuerte golpe con el puño y cuando intentaba darle otro golpe, el viejo cayó al suelo quejándose de un dolor en el estómago. La anciana al verlo quejarse comenzó a echar carcajadas de satisfacción, escupiendo unas últimas palabras. «No te preocupes, jamás te volverás a quejar de mi comida, espero que ardas en el infierno». La anciana estaba fuera de control, con una risa macabra miraba el cuerpo de su marido totalmente sin vida y en esos momentos algo le ocurrieron a sus ojos que se volvieron de un tono rojizos. Se dirigió a la mesa y tomó un cuchillo para comenzar a cortar pedazos de carne del viejo que estaba en el suelo, con el objetivo de molerlos en aquel molcajete que tenía tendido y que poco a poco se iba llenando de carne fresca con mucha sangre. Pasaron unos segundos donde una ráfaga de viento entró a la vieja casa, luego se dispersó una masa de humo negro envolviendo a la anciana quien ya estaba totalmente fuera de control. Ella decía unas palabras y como arte de magia en unos instantes desapareció en el espacio. La espesa masa de humo comenzó a introducirse en aquel molcajete de manera violenta y fue en esos momentos que me desperté. Alterada corrí hasta donde se encontraba el molcajete. Eran las 2 de la madrugada cuando miré exactamente la misma nube negra que salía del molcajete que tenía mi madre, luego me eché a correr hasta su habitación y estaba ella flotando en el espacio con la boca muy abierta donde le escurría sangre. El humo subió hasta la habitación de mi madre y de inmediato miré cómo se introdujo en su propia boca, era la misma escena de mi sueño con aquella anciana, por lo que no había duda que estaba pasando algo sobrenatural. Ella entonces me miró a los ojos y de repente escuché su propia voz que me pedía ayuda. Al verla en ese estado no sabía qué hacer y solo se me ocurrió tomar el molcajete para llevarlo al jardín y con todas mis fuerzas utilizando un mazo le di golpe tras golpe hasta hacerlo pedazos. Pero las cosas no cambiaban, mi madre seguía estando fuera de control, así que sin pensarlo, tomé los pedazos de aquel objeto que estaba maldito para envolverlos en una manta. Después me dirigí a la vieja casa donde mi madre lo había encontrado. Cavé un hoyo en el interior donde para mi sorpresa ahí estaban enterrados unos restos humanos. «Dios mío», exclamé cayendo al suelo con todo y mi pala. Era un hueso de una mano y en ella estaba una pulsera la cual recordé en la mano de la anciana en mi sueño. De inmediato supe que era ella, pero me pregunté quién la había enterrado ahí. Definitivamente no tenía tiempo para averiguar,
así que tomé los pedazos del molcajete y los enterré junto a sus restos tapando con mucha tierra para que no fueran hallados. Cuando volví a mi casa, mi madre estaba en el suelo con mi hermanita quien lloraba asustada. Sin embargo, en cuestión de minutos ella poco a poco despertó y nos preguntó qué era lo que había pasado. Por la mañana ella me preguntó con más calma y yo por supuesto que le conté todo. Vi su mirada de desconcierto y cuando al fin pude terminar mi relato ella añadió: siempre fueron rumores de la gente, decían que mi tía hacía hechizos o esas cosas, pero también era curandera y sabía de medicina, por lo que la gente comúnmente la buscaba. Pero una vez le pidieron ayuda para un moribundo que se enfermó de la nada, ella fue y cuando regresó a su casa, ya jamás volvió a ser la misma. Actuaba muy extraño, decía unas palabras extrañas y en ocasiones sentía que su voz cambiaba. Un día mi tío desapareció, nadie supo de él, pero encontraron su sombrero a la orilla de un río y la policía supuso que se había ahogado, jamás encontraron el cuerpo. Lo más extraño fue que mi tía la semana tampoco apareció por ningún lado, pero como un vecino dijo que la miró subirse a un camión jamás la buscaron. Es así como abandonaron su casa y pertenencias y yo por querer conservar un recuerdo antiguo, me había obsesionado con aquel molcajete. Fue así como la historia más aterradora que he guardado en mi vida me decidí a contarles, aprendiendo la lección de jamás recoger objetos que hayan o pertenezcan a una casa que por fuera parezca que está completamente abandonada, pero que por dentro tiene una historia que encierra y que en ocasiones suele ser la más aterradora. El molcajete de la anciana, autor Aurora G. Si te gustaría escuchar más relatos, regálanos un me gusta y suscríbete. Hasta una próxima, narración nocturna.